Este programa es presentado por Guillermo Nolivos Law Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208. Y por English Spot, Teaching the Future. Hola amigos, bienvenidos a Negocios y Marcas, el programa de los empresarios y los emprendedores que se decidieron por el camino del éxito. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a hablar de todas esas herramientas, todos esos tips, todas esas recomendaciones que dieron nuestros especialistas durante el año 2020. Un año diferente, difícil para muchos emprendedores y para muchos empresarios, pero en el cual tuvimos a una cantidad de expertos, una cantidad de consultores que nos dieron esas herramientas y esos tips para poder salir adelante. Y vamos a empezar con este video. Vamos a hablar de super resiliencia con Jack Giraud. Véanlo ahí. Bueno, y estamos de vuelta con Jack Giraud. Estamos hablando de resiliencia, de reinventarse, de salir adelante en tiempos de pandemia y cómo los emprendedores, empresarios, profesionales pueden utilizar esta época más bien para ponerla a su favor. Y habíamos dejado un tema pendiente y otro que había puesto yo sobre el tapete, que era el primero era el pensamiento estratégico, cómo pensamos estratégicamente, no solamente basado en lo que está pasando en el ahora, sino cómo puede suceder a futuro. Y tú ponías un ejemplo donde decía que bueno, que realmente somos muy vulnerables y que de alguna manera esto definitivamente nos va a volver a suceder. Y lo otro que era lo que yo ponía sobre el tapete era la familia, cómo en ese pensamiento estratégico y cómo en esa proyección a próximos meses que vamos a tener que trabajar desde casa, entra en juego la familia. Entonces, Jack, hablemos entonces un poco de eso, el pensamiento estratégico. Fíjate que en realidad el pensamiento estratégico es como aplicar tu modelo de pensamiento para desarrollar estrategias a futuro, ¿no? Y cuando yo hago pensamiento estratégico, yo aplico una técnica que es la que la usan algunos coaches, que se llama la técnica de los 3 lentes. La técnica de los 3 lentes se basa en como un principio de fotografía. Hay un lente de largo alcance, un lente de gran angular y algo que se llama un lente invertido. El lente de largo alcance es lo que me permite mirarme a futuro, ¿no? Entonces, fíjate, lo voy a hacer un poco hacia atrás. Si yo hace 10 años hubiese pensado que esto está ocurriendo, no estaría improvisando hoy en día. Porque obviamente esa anticipación me hubiese permitido planificar mi trabajo de tal forma que hubiese yo emigrado al online quizás mucho más rápido que lo que nos tuvimos que muchos hacer ahora. Entonces, a veces el pensamiento estratégico requiere que sea pensando en forma prolongada, en largo alcance. Por ejemplo, ¿cómo me veo yo en 1 año, 2 años, 3 años? ¿Cómo tecnifico mis servicios? ¿Cómo lo hago online? ¿Cómo hago que el home office o el trabajo desde casa sea mucho más eficiente? Eso es algo importante. El otro lente es el gran angular, Leonardo. El gran angular es cuando yo amplío el macro del lente para que ocupe un paisaje completo. Cuando yo hago gran angular me doy cuenta que yo soy insignificante comparado con el tamaño del paisaje. Y a veces yo pienso que lo que yo estoy viviendo hoy es una crisis extrema, pero yo te aseguro que si me coloco en el gran angular, ¿qué es el gran angular? Así como hay gente muriendo de coronavirus hoy, no sé si sabías, pero al día, aproximadamente 5.000 niños mueren en África. Y nadie dice nada. No, incluso de enfermedades como diabetes. O sea, entonces la gente está en una crisis, pero no se da cuenta en el gran angular que la crisis es pequeña en relación a algo mucho más grande. Cuando yo me ubico en un contexto donde me doy cuenta que yo no estoy tan grave como un entorno, mi habilidad de pensar estratégicamente se amplía, porque no quedo atrapado en el análisis por parálisis. Y la tercera cosa, el tercer lente, yo lo llamo lente invertido. El lente invertido es cuando yo me autoaplico preguntas. Por ejemplo, ¿cómo yo podría hacer mi trabajo más eficiente? ¿Cómo yo podría hacer mi trabajo mucho más tecnológico? ¿Cómo yo podría hacer que mi trabajo facture en mi ausencia presencial? O sea, son autopreguntas que yo me haría en base a la situación que estoy viviendo. Yo creo que si la gente aplica lente de largo alcance, lente de gran angular y lente invertido, podría desarrollar un poco más su habilidad estratégica.
¿Por qué esto es importante? Porque ahorita estamos en lo táctico, en lo operativo, resolviendo en la marcha, en el día a día, pero no se dan cuenta que la crisis es cíclica. Y como es cíclica, yo tengo que anticiparme, y para anticiparme lo único que yo tengo como herramienta es hacer pensamiento estratégico a futuro. Así es, el pensamiento estratégico, algo fundamental que debemos tener como empresarios y como emprendedores si queremos afrontar las cosas que nos vienen a futuras preparados desde ahora, desde el presente. Pero no solo eso, también necesitamos pensar con inteligencia financiera. Y esto fue lo que nos dijo Julio César Cañas. Yo defino inteligencia financiera como un conjunto de habilidades y conocimientos y herramientas que absolutamente todas las personas, sin importar su historial académico o su historial, si se quiere, profesional, puede aprender. Y básicamente la inteligencia financiera, la manera como yo la imparto y la evangelizo, es que tiene 3 pilares fundamentales. Primero, la cultura financiera, que es el entender cómo funciona el dinero a grosso modo. Segundo, la psicología del dinero, porque te cuento algo, Leonardo, y a todo el que nos escucha, que la mentalidad y los hábitos representan el 80% del éxito financiero. El otro 20% viene dado por la cultura financiera, y parte de ese 80%, además de ser la psicología del dinero, uno de los 3 pilares, pues le acompaña también el tercer pilar, que es el pensamiento de diseño. Y el pensamiento de diseño es una filosofía de trabajo que nace en California en una consultora que se llama IDEO, y yo la adopto y la aplico a las finanzas porque es con creatividad con la cual nosotros podemos entonces entender nuestra situación y tratar de buscar soluciones que sean factibles y viables para nosotros o para nuestros negocios y en medio del entorno. Con esos 3 pilares, cultura financiera, psicología del dinero y pensamiento del diseño, podemos soportar cualquier situación y salir adelante airosos y alcanzar la paz financiera. ¿Cómo en la práctica, para las personas que nos están viendo desde casa y dicen, ajá, ¿y cómo se come eso yo estando aquí en la casa? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo una persona puede aplicar esos 3 pilares a su desarrollo y a su reinvención desde la casa? Excelente pregunta. Básicamente todo arranca por, como decía uno de los padres fundadores acá en los Estados Unidos, Benjamin Franklin. Él tiene una frase que me encanta y siempre la utilizo. Él decía, la inversión en conocimiento paga el mejor rendimiento. O sea, que lo primero que tienes que hacer es invertir tiempo o recursos monetarios también en tu propia educación. Todo empieza por empezar a formarte, bien sea con nosotros, bien sea con cualquier otra fuente con la que te sientas cómodo precisamente para adquirir los conocimientos básicos de cómo funciona el dinero, porque lamentablemente, Leonardo, eso no nos lo enseñan en el colegio, eso no nos lo enseñan en bachillerato, en el high school, no lo enseñan en la universidad. Ojalá cambie, estamos trabajando para que algún día esto sea diferente. Y más allá de eso, lo otro que toca es implementar la psicología del dinero, y eso es parte de lo que yo hago en mis charlas y conferencias, es para explorar un poco los temas de las creencias, cómo estamos programados nosotros a nivel del subconsciente, porque 95% de las decisiones que tomamos, Leonardo, te cuento que las hacemos a nivel subconsciente. Solamente un 5% de las decisiones son pensadas de manera concienzuda, ¿no? Entonces, si tú no revisas cómo está programado el subconsciente, puede que haya algunos problemas, porque quizás la programación no es la más adecuada y eso te está llevando a desarrollar ciertos hábitos que no te están dando los resultados o los beneficios que tú quieres en tu vida. No aplica nada más en finanzas, aplica para todos los ángulos de tu vida. Entonces, en ese sentido, le metemos un poquito de psicología positiva, programación neurolingüística a esto para que tú revises cuáles son las creencias que te pueden estar limitando, cuáles son las creencias que te pueden estar obstaculizando tu propio crecimiento para que logres superarlas a través de algunas intervenciones puntuales que hacemos en nuestras asesorías y precisamente en nuestros cursos y talleres, para que entonces una vez que reprogramas la mente ya puedas entonces empezar a actuar. ¿Por qué esto es importante? Porque tu programación mental condiciona tus pensamientos condicionan tus emociones, las emociones las acciones, y son las acciones las que te llevan a los resultados. Si no mejoramos nuestros hábitos, no mejora nada. Claro, dame una pildorita, o sea, un ejemplo práctico, por ejemplo, de uno de esos condicionamientos que podría estar afectando ahorita, por ejemplo, a la gente que está en la casa en pandemia. O sea, que sí, está en la casa en confinada. Precisamente en medio de esta situación, uno de los obstáculos más comunes es: yo no soy capaz de aprender cosas nuevas, yo no soy capaz de reinventarme. Y la excusa deriva de varias cosas, o de una falsa creencia sin importar la edad, o me pasa mucho es que no, que ya yo estoy muy viejo y loro viejo no aprende a hablar. Es mentira.
Nosotros estamos diseñados biológicamente para evolucionar como seres vivos. Nuestro cerebro está condicionado biológicamente para evolucionar a través de un proceso que se llama neuroplasticidad, donde tú puedes desechar conocimiento inútil y sustituirlo por un conocimiento que sea un poco más útil, precisamente para entonces reacondicionar cómo funcionan nuestras neuronas y con ese nuevo conocimiento ejecutar nuevas acciones que te lleven al éxito. Entonces, la principal creencia que tenemos que estar ahorita trabajando y superando de una vez por todas es: usted sí puede aprender algo nuevo, usted sí se puede reinventar. Lo que necesita es aplicar un poquito de paz y pensamiento para, en medio de la situación, ver cómo con las habilidades que tienes, porque todos somos unos genios, pero dice la frase por ahí que si tú juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, va a pensar la vida que es un tonto. Resulta que cada quien tiene un tipo de inteligencia distinta que de una u otra manera la puede aplicar a este contexto para reacondicionar lo que sea que estás haciendo, bien sea para relanzar tu carrera profesional si estás en la ruta corporativa, o para reacondicionar y reacomodar tu oferta de productos y servicios si estás por la ruta emprendedora. Entonces tenemos que superar esa barrera y todo empieza por creernos: soy capaz, puedo hacerlo. Es cuestión de sentarme a pensar, ok, ¿en qué cosas soy bueno? Para ver cómo me reacondiciono a la nueva situación, porque el mundo definitivamente cambió. Y estos fueron los 3 pilares de la inteligencia financiera. Y este año 2020 también trajo mucha incertidumbre y con eso mucha rabia. Y la psicóloga Fernanda Páez Bravo nos indicó algunas técnicas para poder vencerlo. Y la angustia, ¿no? Por la anticipación, porque estamos constantemente anticipando eso que no sabemos. ¿Qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con cómo vamos a seguir llevando nuestras vidas? ¿Cómo vamos a seguir pagando el alquiler o la hipoteca, ¿no? ¿Cómo voy a volver al trabajo? Entonces, son tantas dudas y queremos tener respuestas. Estamos acostumbrados a tener respuestas y soluciones ya, inmediatas, y en este momento no está pudiendo ser así, no hay recetas mágicas. Entonces, eso genera muchísima angustia, desesperación, agobio, rabia, hay mucha rabia. Y buscamos culpables afuera, ¿no? ¿Quién hizo esto? Pues es que el gobierno llegó tarde, es que mi jefe no hizo bien lo de me despidió, entonces ahora yo qué hago. Y claro, estamos buscando señalar para poder colocar esa rabia en algún lugar, y tenemos que ver cómo lidiar con esto, ¿no? Internamente también. ¿Cómo se maneja psicológicamente esta rabia? ¿Qué puede hacer una persona en su casa para poder drenar esta rabia, o de alguna manera alguna técnica que ayude a la gente que pienso que también puede ser una rabia producto de la frustración, ¿no? Como al no tener control sobre lo que está sucediendo, hay que buscar de alguna manera una emoción para ponerle a eso que se siente, que es absolutamente novedoso para todos, porque es mundial. ¿Qué técnicas se pueden utilizar para que la gente pueda manejar esta rabia? Bueno, como te decía, de lo que habla, hay cosas que a mucha gente le pueden servir, que a otras no, porque yo quiero dejar muy claro, es decir, hay tantas realidades como personas y tantas situaciones distintas como personas hay. No es lo mismo tener rabia en un apartamento de 30 metros cuadrados con 2 hijos y una habitación, que tener una casa con terraza y un jardín donde puedo salir a que me dé un poquito el sol. Es decir, cada quien va a tener que asumir su propia realidad, y con respecto a técnicas como tal, es decir, cosas que se pueden hacer, que es importante y sí se pueden generalizar y ver cómo cada uno adaptarlo a su propia realidad. Por ejemplo, el tema del ejercicio, ¿no? Aunque sean espacios pequeños, aunque no pueda salir a correr a la calle, esto de tener una parte donde me active físicamente, donde mi cerebro desconecte por un rato de la situación, es algo que puede funcionar y que ayuda, ¿no? A mantener ciertos niveles que físicamente son necesarios, ¿no? Mandarle ciertos mensajes a mi cabeza de que también estoy en movimiento. Luego, el poder reconocer que me siento así. Es decir, luchamos mucho con cómo nos sentimos. Es que tengo rabia y no quiero tener rabia, ¿no? Pero es que es normal esta situación. Entonces, poder reconocer que me siento así, poder hablarlo, ¿no? Ahora mismo estamos todos distanciados, pero más unidos que nunca. Entonces, estas conversaciones por teléfono, por videollamada, o si estás conviviendo con alguien, poder tener espacios de hablar de lo que te pasa. Y luego buscar también espacios de desconexión, porque esto nos lleva como a un bucle donde no salimos del pensamiento de lo que está pasando, de qué horrible, esto es lo peor, qué voy a hacer. Entonces es importante darle
también espacios a nuestra mente de desconexión de eso. El sentido del humor es una medicina increíble, o sea, el tener ratos de buscar este espacio, de reírse, de buscar en las pequeñas cosas algo de placer, y con esto me refiero hasta algo que te comes, disfrutarlo de una manera distinta, el jugar con los quienes tienen hijos con sus hijos, con tu familia, uno solo, ¿no? El ver programas de televisión que no tengan que ver con las noticias, hacer cosas que también nos lleven un poquito a otra realidad, sin que eso signifique ignorar la realidad que tenemos, porque no podemos, pero meternos de cabeza ahí tampoco nos hace bien las 24 horas del día, ¿no? Así es, no poner el foco siempre en lo negativo, y reírse siempre es importante cuando queremos superar esa ansiedad. Pero además, este año también nos trajo muchas cosas positivas, es decir, nos hizo crecer de muchas maneras. Y es allí cuando Gregory Wisdom nos dijo por qué es preferible ser un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra. A mí me gusta comenzar con algo muy importante. Yo sobre el año 2011, escuché una entrevista que todos pueden ver en YouTube. De hecho, se ve que es tan vieja que la calidad del video no es la calidad de hoy en día, de Nassim Taleb. Y él hablaba sobre una teoría y tiene un libro que se llama El Cisne Negro. El cisne negro, si todos imaginamos, los cisnes son blancos, por eso se llamaba el cisne negro. Sería muy extraordinario y muy raro encontrarnos con un cisne negro. Y él describía el cisne negro como ese gran evento que en algún momento podría venir a la historia de la humanidad, a nuestras vidas, podría surgir y que iba a descalabrar y que iba a desatar una crisis y que podría establecer un nuevo orden, una nueva forma de hacer las cosas. Y llegó un cisne negro. Y decía que el cisne negro no solamente va a llegar al mundo, no solamente va a afectar la economía, porque hay pequeños cisnes negros que también pueden llegar a la vida de las personas. No necesariamente tenía que llegar el coronavirus, pero alguien que está bien y le llega un diagnóstico, es un cisne negro que no esperaba. Así es. Le llega una pérdida de trabajo, una pérdida patrimonial importante, un problema legal, es algo que no esperaba. Y esos son los grandes cisnes negros. Entonces, una de las cosas que él decía es que es imposible prevenir los cisnes negros. Siempre de una u otra manera van a llegar a nuestras vidas. A unos más duros, a otros más blando, pudiéramos decir así, pero siempre están llegando. El segundo punto del que él decía es que a veces me da mucha risa que los expertos parecen saber mucho, pero a la vez no saben nada. Porque los expertos son buenos o somos buenos explicando las cosas una vez que ya sucedieron. Pero ¿por qué no las predecimos y las explicamos antes? Cuando ya sucedió la guerra o se dio el golpe o pasó lo que fuera, bueno, es que eso sucedió por esto. No. O sea, las cosas hay que explicarlas antes. Y de eso tenemos por estos días, muchísimo, ¿no? Uy, de eso tenemos muchísimo. Entonces, hasta videntes, todo ha surgido de aquí, de esta experiencia, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser muy precavidos y al final sí, porque lo que están haciendo los expertos es hacer una reconstrucción inversa de lo que pasó y bueno, llegan como al principio. Pero al final las cosas pudieron haber pasado de 1000 formas diferentes a como han pasado, ¿no? Y esto nos me lleva a un tercer punto, que es que dentro de todo lo que sucede, que no podemos prever, hay cosas que son nuestras internas, que son las que podemos adaptar para poder vivir dentro de esa etapa que llaman la incertidumbre. Una amiga mía y conferencista de nosotros, que tiene un libro en Costa Rica muy bonito, se llama Dale Vuelta. Ella es de descendencia israelí, de hecho el libro es tan bonito que hasta se abre al revés, por eso se llama, se abre al revés y lo tienes que leer al revés, Dale Vuelta. Y ahí hay una conferencia que está también en nuestra plataforma, se llama In Between, que a veces estamos en un estado que se llama In Between. Si lo vemos en el inglés, en el medio, es que no estamos ni donde estábamos allá en ese estado sabroso de confort, pero tampoco estamos donde queremos llegar ni sabemos dónde va a pasar. Estamos en el medio. Y ese In Between ella lo describe como aprender a vivir dentro de la incertidumbre. Y en este momento estamos viviendo dentro de la incertidumbre. Porque que yo te diga qué va a pasar o qué va a dejar de pasar es falso, porque es que yo no tengo, como dices tú, la bola de cristal ni el video. Yo creo que lo que podemos tomar en este momento es tener enfoques claros de cómo podemos prepararnos para vivir dentro de esa incertidumbre y para estar preparados lo mejor posible para cualquier cosa que pudiera pasar. Como una frase que encontré en estos días en
internet, en Instagram, que estaba muy bonita, me gustó muchísimo, ¿no? Que estaba Bruce Lee con uno de sus alumnos y él le dice, maestro, ¿cómo es que me enseñas a pelear? O sea, me preparas para la guerra y a la vez me hablas de paz. O sea, él le chocaba eso, ¿no? Y Bruce Lee le decía, bueno, se lo respondió en una sola frase. Básicamente, y a mí me gustó mucho la forma como él lo utilizó, porque le dice, mira, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Sí. Oye, qué bueno está. Entonces, yo creo que en este momento nosotros tenemos que convertirnos en el guerrero, y si viene el jardín, fantástico, vamos a podar el jardín, vamos a cultivar las flores, pero si viene la guerra, estamos preparados. Así es, amigos, siempre es preferible ser un guerrero en un jardín, pero para ello debemos superar esos miedos que a veces nos detienen y no nos dejan avanzar. Y fue como Beatriz Brown nos explicó cómo darle la vuelta. De Guillermo Olivos Law Firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tienen amplia experiencia en asilos, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte. Recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy. Yo empecé a ver qué es lo que pasa en la cabeza cuando no tenemos certeza, cuando pasamos de dejar un lugar seguro, de confianza, de zona de confort, y empezamos a atravesar una zona de miedo, de ansiedad, de estrés, de que no sabemos a dónde vamos, qué nos va a pasar, con quién vamos a estar. El miedo es lo que nos domina, ¿verdad? Y entonces yo digo que es un switch que tenemos aquí atrás, que es nuestro reptil, que es el que nos dice emergencia, 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 y el cuerpo dice cortisol, 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 ¿verdad? Que es la hormona del estrés. Y cómo apagar ese switch del miedo y convertirlo en el switch de la intuición. Y digo yo, prender el switch de la certeza, de la creación, no reaccionar a las situaciones, sino actuar en las circunstancias. Y te cuento, Leonardo, que eso no hay que cambiar las circunstancias allá afuera. Lo que tenemos que hacer, y una manera que yo lo practiqué, y es lo que vengo a enseñar, es el cambiar la percepción de las circunstancias, no las circunstancias en sí. Así es, debemos ver las cosas desde otra perspectiva para poder estar abiertos a que las cosas buenas lleguen. Así se le dan la vuelta a los problemas y se le da la vuelta al miedo. Pero además debemos alejarnos de esas malas prácticas que nos alejan del éxito. ¿Cómo vamos a hacerlo? Allí nos responde Carola Armitano. ¿Cuáles crees tú, con tu experiencia que has estado, que has asesorado a muchísima gente, cuáles crees tú que son esas prácticas comunes que alejan a los emprendedores y a los empresarios de tener el éxito? Cosas que se repiten mucho y que deben cambiarse. Mira, lo primero es el miedo. El miedo, y muchas veces ese miedo viene porque, recuérdate que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos. ¿Qué está pasando? ¿De dónde vengo? ¿Qué quiero en mi vida? Y muchas veces no nos lo preguntamos por el día a día. Entonces, lo primero que llega a mí es el miedo. Es que no puedo, soy incapaz, no sé si conozco a las personas de vida, no tengo dinero. Y obviamente no tienes dinero porque tampoco te has planteado cómo tener dinero. El otro es no entender que con lo ordinario puedes realmente, con un extra de atención, poder hacer algo extraordinario. Y la mayoría de las personas muchas veces no tienen confianza en sí mismos. Entonces yo parto del principio de que todos tenemos la oportunidad, ¿ok?, de ser genios, de lograrlo,
Pero si no me lo propongo, me quedo en el aparato, me quedo en el día de la marmota, repitiendo y repitiendo sin observar qué es lo que me está enseñando la vida. Entonces, no tomar acción es otro de los aspectos. Es que porque voy a contratar un coach, yo lo sé todo. No tengo dinero, yo no tengo dinero para contratar un coach y tampoco vas a tener dinero para seguir adelante. ¿Por qué? Porque si quieres invertir, tienes que invertir en ti mismo. Entonces son aspectos, Leonardo, que llegan muchas veces por el desconocimiento y porque fulano me dijo o mengano lo hizo así, no tuvo los resultados y yo voy a repetir esa situación o esa historia de fracaso. Así es, esas son las prácticas que nos alejan del éxito. Pero además debemos saber reconocer cuando vayamos a tomar una decisión si debemos tomarla o no. ¿Qué debemos hacer? Escuchar a nuestra intuición, escuchar a nuestras emociones, a nuestra razón. Dr. G nos responde sobre eso. Yo creo que una de las más grandes recomendaciones que yo quisiera dejar hoy aquí plantadas es que empiecen a escuchar sus deseos, sus emociones antes de tomar cualquier decisión. Si seguimos caminando con el piloto automático encendido cuando vamos a tomar decisiones de negocios o decisiones personales, a veces llegamos a esa encrucijada que tú acabas de decir y vamos a tomar la ruta que no es la más conveniente, porque no es donde nosotros estamos fluyendo. Mientras que cuando nosotros somos capaces de parar antes de tomar esa decisión y realmente asimilar, sentir qué es lo que yo estoy viviendo y hacia dónde quiero llegar, y sobre todo, cómo me quiero sentir cuando llegue allá, yo estoy segura de que las decisiones van a ser de mucho más calibre. En ese caso, entonces, estaríamos hablando también de una ruptura de paradigma, ¿no? Porque parece que también a uno le dicen, desde que uno está pequeño, no dejes que tus decisiones estén basadas en tus emociones, sino más bien te dicen, sino con la racionalidad. Entonces, aquí estaríamos también invirtiendo ese paradigma de que las emociones también traen consigo decisiones negativas. Lo que pasa es que no se trata de tomar las decisiones con las emociones solamente. Se trata de sentir la decisión, pasarla a través de mi corteza cerebral para que yo pueda entonces realmente con racionalidad asimilar, reevaluar todas las consecuencias de esa decisión y luego entonces tomar acción en coherencia con este orden que acabas de procesar. O sea, no es tomar decisiones solo en la emoción, pero tampoco es tomar decisiones solamente en la racionalidad. Sí, en este caso la intuición, digamos que eso que llamamos intuición, que tú sientes algún tipo de emoción cuando vas a tomar una decisión, sí hay que prestarle definitivamente atención a esa intuición o a esas emociones que se te generan cuando vas a tomar algún tipo de decisión, porque puede ser que digamos, tu cerebro te esté advirtiendo algo respecto a la decisión que estás tomando, ¿correcto? Correcto, y lo importante aquí es entender que las decisiones que se toman cuando estamos muy molestos no son peores que las que tomamos cuando estamos demasiado eufóricos, porque las dos ambivalencias o los dos extremos de estas emociones nos pueden hacer tomar decisiones que no son realmente las más coherentes y las más beneficiosas para nosotros. Desde el punto de vista de mindfulness, lo que nosotros debemos o lo que deberíamos hacer es traer esa emoción al centro, por eso te dije, vamos a sentirla y realmente empezar entonces con la racionalidad a analizar todas las consecuencias de esa decisión en particular y luego entonces sí tomar las acciones que sean coherentes a lo que yo quiero experimentar. Así es, la doctora María Emilia Gambusa nos explica muy bien que debemos estar allí centrados, ¿no? No debemos tampoco ni dejarnos guiar por esas emociones que algunas veces nos hacen apasionarnos por los temas y tomar decisiones equivocadas, ni tampoco ser absolutamente racionales. Pero además debemos ser atrevidos y alejarnos del papel de víctima. Vamos a ver qué nos dijo Rodrigo Garduña al respecto. Dice sin miedo, ¿no? Claro, sin pues siendo uno. O sea, una manera diferente, disfrutando. Nada estudiado, todo real. Somos personas reales. Somos gente que viene del deporte profesional. Y sabes, este es el punto. Al final, que te cuento esto porque al final estamos hoy
54D está considerada aquí en Miami como la marca número 1 gracias a todo lo que sucedió, y en Estados Unidos ya estamos sonando fuerte. ¿Y por qué es una victoria tanto latina como una victoria para las personas que tenemos ya una cierta edad? Porque ¿sabes contra quién compito? O sea, si somos honestos, pues compito contra todos los modelos, ojos azules, fuertísimos, que tienen 23, 24, 25 de todas las marcas que tienen, que son pues emporios de dinero brutales. Y tú, digo, sabes, tú vives aquí en Estados Unidos también y sabes el nivel de empresas con el nivel de dinero que tienen, que son de fondos, que tienen todo el dinero para invertir en estas marcas, y hoy estamos sonando y siendo aplaudidos más que ellos. Y aquí es donde está lo grueso. Tengo 42 años. Entonces, soy latino, mido 1.70. Y la NBC te llama The King of Fitness. O sea, ¿qué te hace ver esto? Porque esto es un mensaje para la comunidad latina. Porque también te hace ver que somos capaces de ser, de competir con los mejores del mundo. Y que no siempre hacer las cosas iguales. Claro, no necesariamente tienes que seguir, ¿no?, a lo que hacen los demás para poder marcar tendencia. Y a veces nosotros no hacemos lo que nos daría gusto hacer, o que como emprendedores, como lo comentas, por el miedo a fracasar. ¿Sabes? Cuando uno está seguro de lo que hace, cuando uno le apasiona su trabajo, cuando uno sabe que lo que hace lo hace bien, lo tiene que hacer. Tiene que salir y hacer lo que uno sabe hacer con la pasión que uno lo caracteriza y sin miedo a lo que suceda. Sale mal, corregimos. Sale bien, la volamos del parque. Mira lo que pasó. Alguien de 42 años, alguien que mide unos 70, se convierte en The King of Fitness aquí en Estados Unidos y en Miami por atreverse a hacer lo que soy, por atreverse a presentar lo que uno es. Entonces, esto es algo maravilloso, porque también mucha gente de 40 años como yo, pues también dicen, ya estoy muy grande. Ya es muy tarde para mí, yo no puedo esto, yo no puedo lo otro. ¿De qué me hablas? El mundo está lleno de oportunidades. Así como mucha gente ve en este tipo de problemas unos fracasos absolutos, pero también porque su cerebro está convertido en víctima. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Este tipo de conflictos mundiales que también se bajan a nivel personal, como conflictos en tu casa, conflictos en tu empresa, conflictos entre tu gente, también puede ser una gran oportunidad. Y lo primero que tú no tienes que hacer es cambiar la actitud. Tienes que cambiar el chip mental. En lugar de sentirte víctima, en lugar de pensar que todo te pasa, en lugar de pensar que no eres bueno, que no lo vas a poder lograr, que esto es injusto, que la vida es mala, en lugar de tener este perfil de víctima o esta mentalidad de víctima, a pesar de que esté difícil, porque ojo, no está difícil para ti, está difícil para todos. Todos están pasando por un momento complicado. Para todos. Tú. La diferencia es que esas personas que hoy dejan de ser víctimas, toman la rienda de su vida en sus manos, le ponen el pecho a las balas, como digo yo, se ponen los tenis y empiezan a hacer que las cosas sucedan, no se esperan a que pasen, hacen que sucedan, en ese momento la magia empieza a suceder. Y pueden cambiar su vida, entendiendo que nada va a suceder si no lo hacen. Y la segunda y la más importante, todo depende de cómo encares los problemas, porque uno no escoge. Yo no escogí la pandemia, tú no la escogiste. O sea, tú no escoges. Lo que sí puedes escoger es cómo enfrentas. Eso, esa es una de mis reglas más importantes en la vida. Si la gente se la aprendiera, cambiaría por completo la forma en la que viven. Tú no puedes escoger los problemas que pasen en tu vida, pero sí tienes la posibilidad de escoger la manera en cómo los enfrentas. Bien, amigos, y estos han sido los mejores consejos de nuestros especialistas en el 2020, y tal como dijo Rodrigo Garduña, los invito a atreverse a ser ustedes mismos y a batearla de jonrón en el 2021. Usen estos consejos, que son herramientas que traemos desde VPI TV para que ustedes sean grandes y siempre estén por el camino del éxito. Esto fue todo, nos vemos el próximo martes por VPI TV, en vivo siempre.